Hola a todos, en este vídeo voy a resumiros la Renolution, es decir, todas las novedades que ha habido y que se prevén que van a haber para el grupo Renault, que es, bien sabéis, no solo embarca una marca como lo es Renault, sino que también han hablado de lo que sería la alianza y, por supuesto, bastante de Dacia y más Dacia. Más que nada porque es la marca casi de moda dentro del grupo, la que está generando mayores ventas y pues una de las que está dando pues mayores beneficios. Básicamente los puntos fueron acerca de Dacia, un nuevo capítulo que va a haber en la saga, basado en el modelo de negocio sólido, reforzado y especialmente eficaz, la creación de una nueva unidad de negocio, Dacia Lada, digamos, la unión, para incrementar lo que sería la competitividad de Dacia gracias a la explotación de las sinergias de ingeniería y fabricación de Lada. El Dacia Bigster Conce, ese modelo que os comenté pues, en otro vídeo, que os dejo arriba a la derecha por si no lo habéis visto, que encarna pues, la evolución de la marca hacia un horizonte superior, rompiendo pues, el techo de cristal del segmento C. Y también pues Dacia sigue siendo Dacia, o sea, asequible más que nunca y con un toque, eso sí, de frescura que le acaban de dar. Y ahora vayamos de lleno a lo que sería el resumen. He cogido, digamos, los folios de la presentación que estuvieron hablando a través de Luca de Meo más significativos y os voy a comentar los puntos que para mi parecer son los más importantes. Como veis, se trata de un plan estratégico de Renault que abarca pues desde los años 2020 hasta más allá de 2025 y como bien sabéis lo que está haciendo prácticamente Luca de Meo es sacar la tijera y recortar. Para él, crecer grande, digamos a lo grande, no es mejor. O sea, es lo que no quiere sino reducir lo que sería el número de ventas, pero aumentar la calidad y concentrarse en lo que serían los productos que más se venden. Es decir, como bien sabéis en Dacia, pues se están eliminando lo que serían vehículos o la propia Renault también, recortar y quedarse con los modelos que serían polivalentes para que se puedan vender para distintos tipos de públicos, pero eso sí, pues reduciendo costes. Y es aquí donde vemos en el primer gráfico las ventas de Dacia. Si os fijáis aquí a la derecha, la curvatura, cuánto está dando de beneficio frente a la propia Renault, que estamos hablando de el año 2019, estaría en el top 5 de países, digamos, europeos. Mostraron también lo que serían las ganancias en Francia respecto a Renault, respecto a sus competidores un poco, en Brasil también, que están un poquito por debajo, y es por eso que quieren pues posicionar la marca algo mejor en un futuro. Prácticamente lo que dijo Luca de Meo, pues así es dividir, digamos, en tres fases, de 2020 a 2023, pues más que nada concentrarse en lo que sería el margen de beneficio y el conseguir pues beneficio gracias a esos recortes y a los nuevos plan estratégico. Luego del 2023 al 2025 pues implementar nuevos productos y fortalecer lo que serían las marcas dentro del propio grupo, más que nada porque es cuando más modelos van a salir y ahora después los veremos en el gráfico que vamos a ver. Y luego, pues a partir del 2025, la Revolution, que es lo que quieren dar mucho énfasis aquí, como veis, es sacar un nuevo plan distinto de un nuevo modelo de venta que se va a basar bastante en lo que sería el reciclaje, el darle una segunda vida a un vehículo, que lo veremos ahora un poquito más adelante con más detalle. El 80% del grupo, digamos, de lo que sería la alianza de Mitsubishi con Nissan y todas las marcas que engloban el grupo Renault, que ya sabemos son Renault, Dacia, Lada o Samsung también, que se venden como coches, digamos, en la zona asiática, pues engloban estas tres plataformas, básicamente, el 80%, digámoslo. Hay un 20% que no pertenecerían a estas, que son plataformas ya pues algo más antiguas o que dejarán de funcionar en un futuro seguramente. La CMF-B, que es la que utiliza prácticamente la mayoría del grupo Renault, la CMF-CD y la CMF-EV, que sería ya la eléctrica y que poco a poco pues irá creciendo, aunque todavía, como veis, es la más pequeña. Abarca, eso sí, todo de segmento B al D, con lo cual lo bueno de esta plataforma, que se va a adaptar también prácticamente, estas plataformas se adaptan prácticamente a todo tipo de vehículo, desde el más pequeño al más grande, y ahora lo veremos más adelante. Luca de Meo insistió también en el tema de los costes variables, que es lo que se puede variar. Los costes fijos son fijos y ahora veremos un poco más adelante cómo él lo quiere mejorar esto, dar pues mayor, lo que sería mayor rapidez para lo que sería el envío de piezas y darle
pues un mayor beneficio a la marca, pero aquí vemos en este gráfico interesante, según los años, el tipo de tecnología que se va a ir aplicando. Ahora mismo prácticamente estamos ya en el 2021, donde está ya la tecnología de motores Euro 6D, como bien sabemos, pues ya bastante reducción. Y luego pues van a ir a reducción aún más, ya con lo que sería el nuevo tema de cuando llegan L7, pues va a ser la desaparición prácticamente de los vehículos de solo combustión, si pueden entrar algún híbrido, porque aquí ya estamos hablando de emisiones, creo que ronda los 30 gramos por kilómetro de CO2, cuando ahora pues los motores pequeños de 1.0 de Renault pues rondan los 100, ciento y pico, o sea, de media por así decirlo, 120 o así. Así que ya veréis que pues el futuro es eléctrico, ya lo han dicho, y donde sí han invertido bastante, ya lo comentaré en otro vídeo con más detalle, es la pila de hidrógeno. O sea, van a crear una nueva empresa 50-50% con una empresa que ya tiene bastante pues experiencia en este tema, y esto pues obviamente también para el vehículo eléctrico, solo que en lugar de alimentarse a través del enchufe, pues se alimentaría a través de hidrógeno. Pero en resumidas cuentas, de 2025 va a ir ya todo electrificado y ahora lo veréis un poquito más adelante. Es aquí donde este gráfico nos compara el 2020 con el 2025, cómo estamos actualmente, digamos, lo que sería dentro del grupo. Como veis, de 60 caballos a 300 caballos, no está todavía muy fuerte, digamos, lo que es la marca Alpine o la marca RS, que ahora mismo pues no hay tanto, digamos, esa categoría, y como vemos luego quieren aumentarlo hasta 400 caballos, que esto obviamente se va a hacer para lo que sería la marca Alpine, que ahora veremos más detalle. Hay ahora mismo 3 vehículos diésel, ya en función de bajo, medio y alto, pero 3 motores de gasolina distintos, bajo, medio y alto, y luego pues lo que sería tema hibridación, tema eléctricos también. Es decir, estamos hablando que ahora mismo la mayoría sería todo lo que serían vehículos de gasolina y de combustión y de diésel. Y como veis, la idea del 2025 es que solamente habría un motor diésel, pues que estaría orientado a lo que sería el tema comercial. Y luego solo va a haber un motor de gasolina, en lugar de 3, y va a estar todo por lo que sería pues para tema ya hibridado. O sea, no va a ser gasolina 100%, sino que estamos hablando ya de hibridación, y no estamos hablando aquí tampoco ya ni de gas licuado de petróleo ni nada. Y luego el tema con hidrógeno, que también pues ellos prevén que va a ser también un bastante grueso de las ventas. Y es aquí donde vemos para el tema de 2025 en cada segmento cuántos vehículos habría disponible en función de si serían eléctricos, electrificados y otros combustibles, que me imagino que aquí pues se está refiriendo a ese un vehículo que habrá de estos 7 o de estos 5 que será completamente de combustión. Este es el gráfico actual, digamos, que están ofreciendo en función de vehículos baratos, por así decirlo, que es donde se encuentra Dacia y también Renault. La mayoría de las ventas, digamos, el grueso que sería de Renault, ya de calidad media, digamos, de generalista. Y aquí habría pues una línea que no se está vendiendo nada hasta pasar ya a la gama deportiva, donde nos encontramos los acabados RS y la marca Alpine. Pero si vemos ya cómo va a evolucionar, lo que quiere hacer Renault prácticamente, si veis la diferencia con la anterior, es no pisarse con Dacia. Es decir, Dacia se va a quedar ya únicamente para lo que sería la gama baja, la gama de entrada, con poca emisión en tema de CO2, pero aquí estamos hablando de que aplicará, como veis por ahora, enfocándose a lo que sería el gas líquido de petróleo, algo que emita poco, digamos, y próximamente entrará en hibridación. Renault ahora mismo pues se va a concentrar lo que sería tema eléctrico e hibridación también. Y luego Alpine pues sería para modelos que sean completamente eléctricos, que apliquen la última tecnología disponible, o lo cual la pila de hidrógeno, por ejemplo, pues seguramente iría primeramente a la marca Alpine. O sea, para la gente que quiere estar al último, que quiere tener el último iPhone, pues aquí tendrán también la marca, digamos, con la última tecnología disponible. Y luego ya lo último que quieren inventar, digamos, un nuevo negocio, que es como veis aquí, Mobilize, se refiere al poder ofrecer una nueva vida al vehículo. Es decir, el leasing, como bien sabemos, es algo que últimamente pues ya se está ofreciendo cada vez más a nivel particular. Gente que no le interesa tener un coche en propiedad, o gente que quiere cambiar de coche cada ciertos años, pues le puede compensar esto. O también lo que estamos hablando de ellos que dicen, como veis aquí, coger el coche, desmontarlo
y rearmarlo cada 200.000 kilómetros, según dijeron en la rueda de prensa, y volver a darle una segunda vida, e incluso una tercera vida también, y ya pues el posterior, que sería ya el reciclaje para nuevos vehículos. 4 marcas, 4 tipos de valores, aunque aquí también, digamos, incluiríamos a Lada, que sería Renault. Estamos hablando de Dacia, que para la simplicidad, siempre la vanguardia, y lo último pues estaría Alpine. Y el tema de movilidad, Mobilize, que sería pues también en parte de lo que he comentado para recondicionamiento de los vehículos, sería para gente que no quiera tener un coche en propiedad propio, para tema de ciudades y todo esto, pues ofrecer un vehículo para ese tipo de público. Sobre Dacia y Lada, que ya me habían preguntado algunos también, van a formar, bueno, ya forman parte debajo de un mismo CEO, o sea, un CEO, digamos, que estaría por debajo de Luca de Meo, que engloba la dirección a las dos marcas. Con esto, lo que aventaja es que cada uno, eso sí, se va a tener su mercado, o sea, Dacia va a estar más que nada para el tema europeo y para el tema de Mediterráneo, o sea, como sería Marruecos y toda esta zona, y Lada pues va a mantener en Rusia. No han dicho nada de que Lada, por ejemplo, se vaya a vender nuevamente en Europa. Como bien sabéis, de hace un año o dos que no se está vendiendo en Europa, dejó de venderse y seguirá en Rusia. Pero sí van a compartir bastantes cosas, es decir, ya, pues, tecnología, lo que sería el grupo de ingenieros y sobre todo la plataforma, que es ahí donde quieren dar hincapié para que los dos mantengan un precio bastante económico, compartiendo pues plataforma siempre entre estas dos marcas. Y es aquí donde nos muestran este gráfico el diseño del coste, digamos, la utilización de las plantas de ensamblaje, que eso sí ha dicho también que se utilice más al 90%, que actualmente pues no se está utilizando correctamente, digamos, todo lo que se podría. Si hay menos plataformas y menos variabilidad de modelos, pues esto va a incrementar lo que sería la producción, dar mayor salida, y con lo cual pues va a reducir los costes, y esto pues al final el usuario final es el que se beneficia de esto. Indican que con esto pues quieren tener un valor superior de 10% frente a los competidores. Actualmente, a finales de 2019, como dice aquí, pues están viendo las ventas actuales, el grueso de ventas, digamos, el Lada Granta y el Vesta. El Vesta, digamos, sería el antiguo Logan retocado, por así decirlo, en plan crossover, tipo Sandero, o como decirlo, un Logan subido, pero con un maletero más grande. Y este es, junto al Granta, pues son los modelos que más se están vendiendo pues actualmente en Rusia con Lada. Y luego en Europa, pues el Dacia, como bien sabéis, lidera las ventas lo que es el Sandero, aunque este acaba de salir, al igual que el Logan. Y el otro grueso de ventas pues lo tiene también el Duster, que es uno de los modelos más vendidos en Europa. Y si salimos de aquí también sabemos que fuera de Europa pues se venden los modelos bajo la marca Renault. Tema de sinergias, que es lo que os he comentado al principio del vídeo, es donde quieren ver la diferencia. Vemos aquí el 2019 al 2025. Actualmente la plataforma B0, prácticamente, que es la que estaba disponible para toda Dacia, exceptuando los nuevos modelos en el 2019. Y lo que sería el ADA pues sería el Granta, el Vesta y este 4x4 que sería para el Niva. Pasar de 18 tipos de carrocería a 11. O sea, una reducción bastante notable, pero eso sí, todos ya irían bajo la misma plataforma, la CMF-B, que va a englobar pues todas las carrocerías disponibles, y de aquí podrá salir tanto el pequeño, por así decirlo, Dacia Sandero, hasta el Gran Bigster, ese modelo que veremos ahora después y os enseñé en otro vídeo. Todo van a llevar la misma plataforma, con lo cual se reducen costes y se puede ofrecer ese precio tan competitivo. Y aquí vamos donde los interesa. Como veis, Lada ya tiene, pues está utilizando los mismos modelos, incluso del antiguo Logan y todo, pues cambiándolo un poquito, lavado de caro, con faros y todo esto. Y en 2023 ya es cuando va a recibir los nuevos modelos, en el 2024 recibirá otro, y el 2025 otro, que me imagino y tendrá que ver con este, y ahora os voy a comentar en Dacia cuáles son. Bien sabéis, acaba de salir 2021, a finales de 2019, principios del 2021, el Sandero, el Logan, y va a llegar ya mismo lo que sería el Spring. El 2022, aunque sí, aquí también tiene que venir ahora lo que sería el restyling del Duster, pero eso no cuenta porque aquí salen los modelos nuevos. El 2022, pues sería a principios, digamos, finales de este, va a entrar ese 7 plazas, que sería el primer modelo híbrido de Dacia. Va a ser un crossover, no es el que nos mostramos aquí, el Bigster, sino que sería pues algo así como
un Loki, pero en formato sub, que ya os comentamos en otros vídeos. Y luego aquí en el 2024, esto sería ya el Dacia Duster 3, el modelo que ya equipará a la nueva plataforma. Y para el 2025 el segmento C, estaremos hablando ya del el nuevo Bigster. Ese modelo que os voy a mostrar ahora después y que os mostré también en el anterior vídeo, que sería pues algo más grande que el Duster, pero en 7 plazas. Con todo esto, el compartir las plataformas, pues según Renault, van a pasar de 3 a 5 billones de euros de beneficio. Pero el único modelo que actualmente sería 100% eléctrico, ya nos lo indica aquí, va a ser el Spring. Así que no va a haber ni versión del Duster ni versión del Bigster 100% eléctrica, o por lo menos que aún esté planeado. Y esto en resumen, que esté en inglés, pues lo mismo, lo que os he dicho anteriormente, de pasar de 4 tipos de plataformas, pasar a una, la CMF-B, de 18 tipos de carrocería a 11, y luego Dacia pues se va a encargar de hacer vehículos SUV, por así decirlo, outdoor, con un pequeño toque de diversión, algo así que sería un vehículo atractivo, digamos, y Lada pues se va a encargar de hacer vehículos fuertes, robustos y pensados prácticamente para el campo. Y aquí ya lo que os acabo de decir, 7 modelos, lo que van a sacar entre las dos marcas y el ampliar el beneficio. Alpine, esta marca que no solamente, bueno, plan estratégico también, es el tema de la Fórmula 1, como bien sabéis Fernando Alonso vuelve, y lo bueno de esta marca es que va a implementar grandes tecnologías que ya está implementando en la propia marca, en el propio grupo de Renault, en sus vehículos de vibración, de tecnología y de 100% eléctrico, como podemos ver aquí. Según dicen, pues quieren sacar 3 modelos para Alpine en un principio, este que sería pues el actual Alpine que hay vendiéndose, que sería para el fin de semana, la versión digamos deportiva, un modelo para todos, pues sería pues digamos un sub grande o algo así, y luego pues para mí, que sería pues un vehículo, ya será algo más tipo Megane, imagino, o así, que sería un vehículo ya prácticamente para el día a día. Que por lo que se ve aquí con los 4 faros, da un pequeño guiño al Alpine que todos conocemos, ese vehículo clásico que quizás pues tenga ese parecido. Por ahora mismo estos son unas sombras y ya veremos lo que van a sacar en un futuro próximo. Y lo dicho, van a aplicar la máxima tecnología, la exclusividad de una marca, 100% eléctricos, únicamente va a haber esos vehículos eléctricos, y a partir de 2025 se esperen que ya estén dando pues lo que serían los beneficios de esta marca, incluyendo pues también el tema en Motorsport, a ver si va bien también en la Fórmula 1. Y por último, Mobilize. Con la presentación pues nos mostraron este ZE, digámoslo así, con puerta, este nuevo modelo similar, que va a ser pues orientado prácticamente a lo que sería la movilidad en ciudad. Quieren darle estos vehículos que sean capaces de cambiar las piezas rápidamente, de lo que sería cambiar lo que serían las baterías cuando esté al final de su vida, y que sean fáciles de reacondicionar. Nos han indicado las cartas, digamos, estamos esto ya orientado prácticamente a ciudad. Para 2023 llegaría el pequeñín, que va a ser pues, prácticamente un vehículo personal, imagino que tendrá 2 plazas. El 2021 pues estaría aquí enfocado prácticamente a lo que sería el Dacia Spring, que primeramente, como dijimos en otro vídeo anterior, va a salir prácticamente para lo que sería tema empresa, y posteriormente en otoño pues ya saldrá para particulares. Luego la Reina, que ya estamos hablando de un vehículo pues bastante más grande, que va a estar orientado pues ya un público normal, familiar, porque una mayor autonomía para que se pueda hacer también más que algún que otro viaje. Y luego pues esto sería ya para el tema comercial, pues como bien sabemos con el tema de emisiones de gases le interesará bastante a temas repartidores y todo esto para dentro de la ciudad. Pero para esto aún no hay fecha, aunque sí dijeron que esperaban que por lo menos para cercanos al 2025 estuviera disponible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo con esta foto del prototipo del Niva, que se ha podido pues aclarar un poco para ver cómo sería la silueta. Ya vimos un diseño similar en el tema del Sandero. Y pues quién sabe, pues no sabemos todavía, no han confirmado que se vaya a vender en Europa, pero sería una opción atractiva para un pequeño vehículo todoterreno también, si se pareciera a este, y que haría pues un poquito de competencia para este mundo. Pues nada, si tenéis cualquier duda o consulta, como siempre, me lo podéis dejar en los comentarios. Con mucho gusto pues os responderé en todo lo posible. Y ya sabes, síguenos en Instagram, en Facebook y en Twitter a través de Dacialízate. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!